Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a San José para el nacimiento que estoy tejiendo. Espero que te guste. Mide 17 centímetros de alto. Ve, este, espero ir completando las figuras. Vean, es que me sale como que voltea para otro lado. Y sí salieron del mismo tamaño. Pensé que no iban a salir del mismo tamaño, pero sí. Ambos son de 17 centímetros de alto. Espero que te estén gustando y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te des una, ¿cómo se dice? Que te sumerjas en mi canal a investigar qué tantos tutoriales tengo y quizás eso te convenza a que te suscribas a mi canal. ¿Ok? Voy a ir subiendo poco a poco todo el nacimiento y ¿qué más queda? Dar la lista de materiales para hacer el San José. ¿Sale? Como vieron, vamos a seguir con el nacimiento. Vamos a hacer a José, que muchos dicen que es San José, perdonen. Vamos a necesitar estambre cristal en color amarillo. Este es opcional, o sea, es como ustedes gusten. Yo lo voy a usar para los velitos que llevan. Y voy a utilizar el color carne para lo que son las partes del cuerpo y la cara. Voy a usar el blanco para sus calzoncitos y unir las piernas. El café voy a usarlo para el cabello de San José. Voy a utilizar el negro para los detalles que son, pues no sé, es que el negro siempre lo usamos, ¿verdad? Pero no sé. Voy a ver en qué lo uso, pero siempre lo traigo así a la mano por cejas, no sé. Voy a ver. Y yo voy a usar este color, que es como rosa, para la vestimenta de José, ¿ok? Entonces, espero que les guste este tutorial. Voy a necesitar también dos botones de 1 centímetro de diámetro. Y vamos a usar un gancho del número 3 y de 2.5 para el velo, porque voy a usar este cristal. ¿Ok? Creo que es todo. Espero que les guste este tutorial y vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, así queda la manita. Entonces vamos a tejerla en color carne. Comenzamos con 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Van 2, van 3. Y cierro la vuelta. De la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ya lo rellené porque si no me va a costar mucho trabajo después. En la vuelta 5 hago una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Ok. Y va la última. Aquí antes de terminar la vuelta, bueno, vean, esta es la última disminución.
y voy a terminar la vuelta. Entonces, antes de cerrar, hago esto. Clavo para cerrar, pero vamos a cortar el estambre. Y tomamos el color que escogí para la ropa. Doblamos la punta del estambre y cerramos con este estambre. Y ya cambiamos el color. Entonces, hacemos un amarre. Así. Y vamos a tejer. Espérame. Ahí está. Vamos a tejer en la vuelta 6 a la 12 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Rematamos cuando lleguemos a la vuelta 12. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 6 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. 2, 4, 5 y me falta una. 6. ¿Ok? Cierro la vuelta. Entonces, lo tejo y regreso de la 6 a la 12. Ok, ya están los dos bracitos y entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Ya saben que para la piernita, el primero sí se remata, la segunda no. Ok, entonces vamos a comenzar con el color que elegimos para la vestimenta. Se me había olvidado que necesitamos un palito que puedas encontrar ahí en tu jardín o en la calle. Y para el bastón de San José. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Así. Y ya lo terminé. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. Ok, miren, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro la vuelta. Ah, no, pero espérenme. Voy a cerrar la vuelta, pero cambio de color. A color carne. Entonces, tomo el color carne, doblo la orilla, la punta, y cierro la vuelta. Y hago un amarre. Así. Y tejo en la vuelta 8.
una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 2 veces, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Pero vean, es la disminución y otro más, porque quede parejita aquí. Entonces, otra vez, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. Y ya saben, primero jalo y luego vuelvo a jalar. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y entonces, ya está el piececito. De la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Si es tu primer pierna, la puedes rematar. Bueno, la rematas. Y si es la segunda, no la remates. Cambiamos a color blanco. ¿Ok? Entonces tejo de la 9 a la 14 y regreso ya con el cambio de color. A color blanco. Ok, miren, ya terminé las dos piernitas. Ya quedaron. Entonces, con el color blanco, ven que les dije que cambiamos a color blanco. En la vuelta 15 vamos a unir las piernas. Tejo una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, a ver, espérenme. Ya, perdónenme. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo una cadena. Tomo la otra piernita, las alineo. Y aquí. Y entonces tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que dejé en medio de las dos piernas. ¡Ay, ay! Se me cayó. ¡Ay, ay! Ok. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta. Ok. Y ya quedaron unidas. Es que se ven chistosas, por eso me da risa. Ok, entonces en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos bajos y tejo un punto bajo en la cadena flotante que está aquí. Luego tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos bajos. Luego tejo un punto bajo en la parte de en medio de las piernitas y tejo 3 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3 y cierro la vuelta y me da un total de 26 puntos bajos. Es que se ve bien chistoso. Y 1 y 2. Entonces de la vuelta, espérenme, déjenme agarrar un marcador de vuelta, un contador de vuelta. Ay,
Ahí está. Tejo de la vuelta 17 a la 20, punto por punto. Ok. Miren, así. La marco porque me pierdo siempre, pero de la vuelta 17 a la 20, punto por punto, son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 21 voy a cambiar a color carne. Y vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces. Ah, pero miren, aquí la disminución es igual. Jalo y luego jalo para que se vea parejito. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución. Ay, ¿no? 5 veces me sobra un punto bajo, lo tejo normal y me da un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Vuelta 22 y 23, punto por punto. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 3 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a pegar los brazos. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos. A ver, dejen quito este. 2 puntos bajos, doblo a la mitad del brazo, lo atravieso y vamos a unirlo por 2 puntos bajos. 1, 2. Y luego tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y son 1 y 2. Y tejo son 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Bien. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer el cuello y son 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, ay, y 12. Y cierro con un punto deslizado. Ya quedó. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer esto. Hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un aumento por cada punto. Así. Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Sí. Sí. ¡Ay! Gracias, gracias. Entonces, estornudé, perdón. Vamos a marcar y entonces de la 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Ok. Vuelta 40. Sí, 40. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, se me escapó. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta y regreso. En la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Ay, espérame. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 42 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución por toda la vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 43, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo, remato dejando estambre para cerrar el centro del circulito y regreso. Ok, 6 disminuciones. Lo llenamos, rellenamos bien la cabeza y regreso. Ok, miren, ya quedó el muñequito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La túnica. Iba a decir el vestido, pero
Es túnica. Entonces vamos a ocupar el color que habíamos elegido y vamos a hacer esto. Voy a tejer 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y voy a hacer esto. Más una cadena. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido y subo con una cadena. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y hago 5 cadenas. 3, 4 y 5. Vamos a hacer esto. Hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo un punto bajo y tejo 7 puntos bajos más para que me den un total de 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago 5 cadenas. 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de tejer. 3 y 4. Vean. Ahora, giro el tejido y subo. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 puntos bajos de las cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Giro el tejido. Y en la vuelta 4 voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, no es necesario que cuenten. 2 puntos bajos hasta un aumento hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Ay. Voy a marcar y tentativamente es la 20. Aquí en la pantalla yo creo que ya les pongo qué cantidad es. Si no les puse nada, sí es la 20. Entonces, voy a tejerlo y regreso. De la vuelta 5 a la 20 y regreso. Punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? Ok, miren. Ya a mí me dio en la vuelta 19. Ya que dio el tamaño. Pero depende mucho del estambre. Adivinen qué. Estoy viendo
a la Virgen. Ah, no, sí, miren, me quedaron del mismo tamaño. Es que dije, como que la veo más grandota. Entonces, dije, no, o sea, ay, no, 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 me pensé puras tonterías. Entonces, dije, ay, no, me salió muy grandota. Dije, y trae tacones, algo así pensé. Y entonces, miren, yo la remato y entonces voy a poner la túnica, pero esta parte que voy a cerrar tiene que quedar en la parte de atrás del muñeco. Entonces eso me doy cuenta con los piececitos. Entonces vamos a unir la parte de atrás. Y entonces hagan de cuenta que dije de la Virgen, ay, parece que trae tacones de esos que se están usando ahora, que son de tacón gruesote y todo. Y me dio risa. Entonces, ay, no, no. Y una cosa me llevó a otra y, y ahorita no aguanto la risa. Ay, no, no, no. De esas cosas que, ay, no, que una tontería te lleva a otra tontería y otra más grande. Sí. Ay, no, no, no. Y dije, ay, me salió chaparrito el San José. Ay, no, no. Pero no, miren, sí quedó del mismo tamaño. Entonces, ya que rematé, bueno, ya que estoy cerrando aquí, voy a hacer un remate. Así. Y hago esto. Y lo atoro en el tejido, en el estambre. Bueno, en el tejido. Ay, no, no, no. Y me da pena decirle las tonterías que estaba pensando. Dije, ay, no, 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 de veras que. Y vean, ya quedó. Quiero que se vea diferente a la ropa de la Virgen María. Es que la metí en bolsitas para que no se ensuciaran. De hecho, mi amiga no sabe, pero es un obsequio para ella. Y no digo cuál amiga, para que no estén. Quería ella un nacimiento, que así sí va a saber quién es. Y entonces se lo estoy haciendo. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer el cabello. ¿Ok? Sí, son del mismo tamaño. Y entonces, y no quiero que se me ensucien. Entonces, ahora sí que vean cómo quedó la ropita. Y va a ir con su báculo, o bueno, con su varita. Porque así lo ponen, ¿no? Que va caminando con con la ramita. Ok, entonces vamos a hacer en color café el cabello. Ok, vamos a hacer el cabello. Que no me convenció el que había hecho. Entonces vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. A ver, espérenme. Ay, quiero marcarla. Aquí está. De la vuelta 7 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a tejer 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Ok? Giro el tejido y tejo de la vuelta 12 a la 16, punto por punto. Son 24 puntos bajos. Donde termine es aquí. Voy a marcar donde empecé la vuelta. Y ahí tengo que terminar. Giro el tejido y otra vez. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso de la 12 a la 16. ¿Sale? Quedó bien chistoso. ¿Ok? Ok, miren, voy a pegarlo con silicón, pero espérenme. Vamos a hacer de una vez su barba. La barba la voy a hacer así. Voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas y las cierro con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, ahí mismo empiezo el primer punto bajo y hago punto por punto. 8 puntos bajos. Vean. Ay, no, me dio una risa el pelito. Es que lo estaba haciendo diferente y como largo y dije, no, se ve horrible. Y entonces lo desbaraté. Y dije, no, como que no. No quedó. Son de esas cosas que lo ves y dices, no. Y entonces lo desbaraté. Miren, ya terminé. Y entonces voy a cortar en corto. Bueno, remato en corto. Hago esto. Puedo hacer un amarre, pero suave, que no jale, no frunza el tejido. Ay, espérenme. Así. Vean. Así. Y lo corto. Corto los dos tiritos. Y entonces, miren. Vamos a hacer la nariz de una vez.
para que no haya complicaciones. A ver, igual que la Virgen María, vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Cortamos. Y remato. Y aquí sí el amarre podemos hacerlo apretadito, porque de todas maneras vamos a subir la parte del centro. No subir, la empujo hacia arriba y empujo lo de al lado, las orillas hacia abajo. Y hago esto. Y entonces voy a poner la nariz. Espérenme. Ahí está. Hago la nariz y pongo los ojitos. Así. ¿Ok? Entonces, lo pego todo y regreso. La barbita casi quedó pegada en la vuelta donde son dos de puro aumento, que son 12 aumentos. A ver si es. Y los ojitos están en él. Miren, en la de 12 aumentos, ahí empiezo a contar. Es 2, 4, 6, 7. Entre la 7 y la 8 voy a pegar los ojitos. Y la nariz lo dejo en donde está el ras de los ojitos y la barbita así, debajo de la nariz. ¿Ok? Ahorita pego todo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacerle sus cejitas. Así. Y así. Ok. Y vamos a rematar. Clavo y lo mando a otra parte. Y nos falta el velo. ¿Ok? Así. El velo es exactamente igual que el de la Virgen María. Por eso no lo voy a hacer, o sea, a grabar. Pero es exactamente lo mismo. Pero ahora lo voy a hacer en amarillo. ¿Ok? Entonces, te dejo el link aquí en la caja de descripción. El de la Virgen María. Para que hagas el velo conforme lo saque ahí. ¿Sale? Es rápido. Bueno, creo que es rápido. Pero sí lleva su tiempo porque vamos a utilizar el gancho del 2.5. Yo otra vez voy a volver a usar doble hilo cristal. Y comienzo con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. ¿O saben qué? Vamos a hacerlo juntas otra vez. Ya, no importa. Mejor lo hacemos juntas y no hay que, ay, me revolví, ay, que no encontré. Ok. En la vuelta
2, voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el aumento. Lo tejo 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer, 9, perdónenme. Voy a tejer 32 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los tejo y regreso. 32 puntos bajos. Ok. En la vuelta 10, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Y me refiero a la vuelta hasta donde empecé, los 32 puntos bajos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ya terminé. Giro el tejido y de la vuelta 11 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Y rematamos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 11 a la 25, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Voy a pegarlo de tal manera que se le vea el cabellito. Así. Y vean. Y atrás va a quedar así. ¿Ok? Entonces, lo pegamos por la orillita. Vean. Así. Hasta aquí. Así. Lo volteamos y pegamos esta parte. Ahí. Así. Y empujamos. Así. ¿Sale?
Ay, se despegó. Ahí está. Ahora, voy a coser esta parte. No sé si ponerle cafecito. Yo creo que sí. Miren. Lo estoy midiendo a la altura de que llegue al suelo. Entonces lo paso así, el hilo. Y le pongo un poquito de silicón. Así. Otra vez. Y voy a amarrar. Así. Y voy a cortar. Ahí está. Y ya quedó San José. Ok, miren, ya quedó San José. Dejen, paro el palito aquí. Mide 17 centímetros de alto, igual que la Virgen. Espero que les guste. La barba, me encantó la barba. Espero que les guste. Este es mi versión del nacimiento. Lo voy a hacer más chiquitito, o sea que el que había hecho hace un año. Vean. Me encantó. Ojalá te guste. Si te gusta, me regalas una manita arriba, un lindo comentario, por favor. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, que veas todos los tutoriales que tengo, igual y eso te convence. Y nos vemos en el siguiente tutorial, que creo que va a ser los Reyes Magos. ¿Ok? Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial.